desarrollo. Bien, cada día que pasa para mí es un nuevo desafío. Menos pelo, más canas, más sorpresas. Porque ahora parece que esto es realidad virtual, ¿cierto? Azul. Pero jóvenes, en la vida hay que hacer esto. Ni obstáculos, hay que seguir adelante. ¿Ya? Obviamente, creo que no nos merecemos tener un sistema de proyección. Entonces hablaremos con los responsables para que se pueda corregir. Jóvenes, esta es una clase un poco pesada en la cual obviamente vamos a hablar sobre la semiología del sistema osteoarticular. ¿Ya? Bien, es importante, voy a tratar de ser muy práctico, si no todos nos vamos a dormir. Ya venía un colega que me dice que tenemos que terminar 7:30, yo no sé, la clase son 40 minutos. El síntoma cardinal en el aparato osteoarticular es el dolor. Muchos van a terminar con cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias, con la posición, tantas horas de clase. El síntoma cardinal en el aparato osteoarticular muscular es el dolor. Pero además usted tiene que averiguar la semiología, ubicar dolor, si hay o no hay calor, la tumefacción, la deformidad, los crujidos, la dificultad para la movilización, la alteración de la funcionalidad. Son signos y síntomas que tenemos que investigar. Y en el tema del dolor, jóvenes, ustedes están llevando semiología, que es la columna vertebral. Ustedes tienen que averiguar si hay un paciente que tiene un dolor en el cuello, en el hombro, en la espalda, en la cintura, en la cadera, en la rodilla, ¿dónde le duele? ¿Desde cuándo ese dolor es un dolor agudo, es un dolor crónico? ¿Cómo empezó ese dolor? Tras un esfuerzo, tras un traumatismo, empezó de manera insidiosa. ¿En qué circunstancia empezó ese dolor? Tras un esfuerzo, tras un golpe, posterior a un cuadro infeccioso. ¿Dónde, cuándo, cómo empezó, en qué circunstancia? ¿Cómo es ese dolor? Es un dolor muy intenso, lancinante, tipo hincada, tipo ardor. ¿Cuál es su intensidad? Uno es leve, 10 es intenso. ¿Qué manifestaciones asociadas hay a ese dolor? Una cosa es tener un dolor articular en un paciente con fiebre, pensarás en una artritis séptica. Otra cosa es un dolor en la mano, en una secretaria, después de tipear varios exámenes, notas, etcétera, de 200, 300 alumnos, terminó con una tendinitis. ¿Dónde es el dolor? ¿Cuándo? ¿Cómo empezó? ¿En qué circunstancia? ¿Cómo es? ¿Cuál es su intensidad? ¿Existen otras manifestaciones? ¿Existe sintomatología inflamatoria? Este es un primer aspecto, joven alumno, que usted tiene que diferenciar. El dolor del aparato osteoarticular siempre hay que dividirlo en dos grandes grupos. Dolor de tipo mecánico, donde hay dolor a la movilización, calma con el reposo, y otro gran grupo es el dolor inflamatorio. Al revés, este dolor inflamatorio disminuye con la actividad. Cuando el paciente va a reposar, aumenta. Entonces usted tiene que diferenciar entre un dolor mecánico inflamatorio, cómo evoluciona el dolor, respuesta al tratamiento y el grado de la capacidad funcional. Tiene usted que hacer una semiología del dolor. ¿En qué circunstancia precede el dolor? La historia que van a ver ustedes es una persona adulta, obesa, come abundante carne. Hay gente que es carnívora por naturaleza, una super parrillada y toma vino. Y ¡pum!, tiene un dolor muy intenso en la pierna. ¿En qué están pensando? Una gota, ¿no es cierto? Bien. Si el paciente tiene una actividad sexual no protegida y tiene una uretritis y después tiene un dolor en la rodilla, una artritis infecciosa post, si hay secreción purulenta por uretra, probablemente gonocócica, o, ¿no es cierto?, si está asociada a diarrea, monoartritis o espondiloartritis secundarias a infecciones, etc. Entonces es importante, joven, que usted tenga una adecuada semiología del dolor. Y hago énfasis en esto: dolor inflamatorio versus mecánico.
El dolor mecánico es el dolor de la artrosis. Todos ustedes tienen su mamá, su papá, sus abuelitos, sus abuelitas. Cuando uno a la casa, hijitos, tú estás estudiando medicina, a ver, como las abuelitas nos creen siempre inteligentes, me duele la rodilla, así son los abuelitos. Hijito, ¿tú quieres? Me duele la rodilla, a ver, abuelita, el dolor, si es por artrosis característica del dolor mecánico, el paciente va a empeorar con la actividad física. Hijita, cuando estoy parado y me levanto me duele, y cuando camino me duele. Cuando me siento, ¿no es cierto?, mejora con el reposo. Hay una rigidez que es relativamente leve, ¿no es cierto? No hay síntomas constitucionales y el paciente no necesita corticoides, no responde. Ese es un dolor de tipo mecánico. Más esfuerzo, más dolor, reposo, calma. ¿Hay inflamación? No. ¿Está caliente? No. ¿Signos inflamatorios? No. Muy bien. Vámonos al otro extremo, el dolor inflamatorio. Es esta paciente que tiene una artritis reumatoide. Es una mujer joven, ya no es adulta mayor. Es joven, tiene dolor articular en las articulaciones interfalángicas. Cuando hace su actividad, doctor, me duele menos, pero en la noche empieza el dolor intenso. Cuando reposo me duele, y tú le tocas, está caliente. Y la paciente tiene síntomas constitucionales. Hay un dolor, es un dolor inflamatorio. Y les voy a hacer una pregunta muy rápida. Hay una persona que es joven, 50 años, tiene una lumbalgia. El paciente tiene una columna rígida y cuando se duerme le duele más. ¿Será una artrosis o está sospechando otro tipo de patología inflamatoria? Podría ser una espondilitis anquilosante, porque las artrosis tienen un ritmo mecánico. Aumenta con el movimiento, disminuye con el reposo. El dolor inflamatorio es al revés. ¿Qué pasa? Aumenta con el reposo y tiene síntomas inflamatorios concomitantes. Es importante que usted diferencie entre dolor inflamatorio versus mecánico y recordar que muchas veces el dolor de las grandes articulaciones puede volver dolor referido. Si alguien tiene una patología cervical y te da cervicalgia o dolor cervical, el dolor puede irradiarse al brazo, antebrazo, escápula. Si hay un dolor, ¿cómo se llama el dolor del hombro? Omalgia. Entonces usted va a llegar a su casa, ¿no es cierto? Sobre todo los que cargan mochilas grandes terminan con omalgia, ¿no es cierto? El dolor del hombro puede irradiarse hacia el brazo, al antebrazo, cuando duele la columna. El dolor se puede irradiar en el cinturón, en la parte tóraco-abdominal. El dolor lumbar puede irradiarse a la fosa ilíaca, a la ingle, a la región inferior del glúteo. Los dolores de cadera pueden dar también manifestación en la ingle. Y un dato interesante, jóvenes, es que muchas veces las pacientes que tienen osteoartrosis, su dolor no es acá, ¿no es cierto?, en la cadera, sino en la ingle. Dolor referente, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta esta referencia del dolor. Es importante que en la semiología osteoarticular usted diferencie un dolor articular versus extraarticular. No solamente puede doler la articulación, sino pueden doler los tendones, los ligamentos, los músculos. Es importante diferenciar entre un dolor mecánico o inflamatorio. El dolor que aumenta con el reposo, ¿es un dolor mecánico o inflamatorio? Aumenta con el reposo. Inflamatorio. Y si tiene signos inflamatorios, calor, rubor, tumefacción, obviamente es una artropatía inflamatoria, ¿cierto? Agudo versus crónico. La artrosis te da un dolor agudo. La artritis reumatoide te da un dolor agudo. No, son dolores crónicos, ¿cierto? Y es importante diferenciar si es una sola articulación, es oligoarticular hasta 3 articulaciones o poliarticular que son más de 4. Los eventos previos a la manifestación articular, signos y síntomas asociados y la evolución. Es importante, jóvenes, evaluar al paciente de pie, luego de cúbito, hacer una inspección. Hay que observar la simetría, ¿no es
¿cierto?, de la cintura escapular, hacer la inspección, la palpación, la movilización pasiva, la movilización activa y las maniobras especiales. Y tenemos que tener en cuenta el número de articulaciones comprometidas, el tipo de articulación afectada, si es axial, es periférica, qué síntomas extraarticulares hay asociados y si el compromiso es local o sistémico. Columna vertebral, hay que observar la columna, la alineación y la curvatura fisiológica. El cuello tiene una cifosis o lordosis, la región cervical, la lordosis, ¿cierto? La columna dorsal, lumbar, ¿tiene cifosis o lordosis? Tiene una lordosis fisiológica, ¿cierto? Ahora, hay que reconocer también que hay una serie de alteraciones. ¿Qué es la escoliosis? Cuando la columna tiene una alineación asimétrica. Pregunta: ¿cuántos de ustedes van a terminar con escoliosis si no se sientan bien? Mantener la buena postura, chicos, ¿cierto? Segundo, hay que definir si la cifosis, ¿no han visto a veces muchos abuelitos que están así? Cifosis, ¿por qué? Por aplastamiento de la vértebra. Entonces uno tiene que diferenciar si el paciente tiene una escoliosis, una hipercifosis, hiperlordosis, cifoescoliosis, evaluar la movilidad, percutir cada apófisis y identificar puntos dolorosos. Dolor cervical, puede haber enfermedad por posturas. Jóvenes, después de un examen de esos bravos, estudiamos 3 días, no dormimos, terminamos adoloridos, el cuello, la cintura, posicional. Pueden haber también discopatías o artrosis, y en menor porcentaje puede haber dolor cervical por artritis, espondilitis anquilosarcómica, tumores, infecciones. En la región dorsal, ¿no es cierto?, hay una cifosis fisiológica leve, pero el dolor puede ser por posturas. Ojo en la mujer joven, posmenopáusica. Puede haber dolor dorsal por aplastamiento vertebral en la osteoporosis. Y si yo tengo un paciente con una dorsalgia y fiebre, puedo pensar que pueda tener una dorsalgia por daño infeccioso, una espondilolicitis bacteriana, y muchas veces en pacientes neoplásicos la aparición de una dorsalgia podría deberse a una metástasis. En el caso de la región lumbar, es una región especialmente importante para los síndromes dolorosos porque es una región que soporta el peso. ¿Qué profesiones tienen lumbalgia? Casi todas. Los taxistas, lumbalgia, la secretaria, lumbalgia, ¿no es cierto? Porque muchas veces tienen problemas en la postura. Hay que diferenciar, jóvenes, del lumbago mecánico del inflamatorio. Como dice acá, en la lumbalgia mecánica hay posturas inadecuadas, muchas veces movimientos bruscos, esfuerzo intenso, traumatismos. El dolor se agrava por el ejercicio, cede con el reposo. En cambio, en el lumbago inflamatorio, el dolor es nocturno, se alivia con los ejercicios y aumenta con el reposo. Una causa del lumbago mecánico: la lumbalgia postural de los taxistas, de las secretarias, o los lumbalgias por la artrosis de la gente mayor. Pero si usted tiene una lumbalgia inflamatoria, ojo, no es artrosis, tenemos que buscar si es una causa que tiene que ver con una enfermedad autoinmune como la espondilitis anquilosante o un problema de tipo infeccioso como la lumbalgia. Hay un dolor lumbar importante que es cuando hay una afectación radicular L5 o S1, nos va a dar un dolor lumbar que se irradia a la región ciática, la región posterior del glúteo, y se va hacia la pierna. Y muchas veces el paciente está afectado de una gran lumbalgia, pero tiene dolor irradiado, con distribución de fuerza y algunas veces de ritmo. Al hacer la maniobra de la serie o de Bowers, el paciente va a incrementar su dolor, y esto es semiológicamente la expresión de una hernia del disco intervertebral entre L4 y L5 o L5 y S1 que comprime la raíz. Signo de la serie: el paciente está en decúbito, viene, doctor, tengo una lumbalgia intensa, se irradia en la región posterior del glúteo en la pierna. Muchas veces hay claudicación.
paciente en decúbito, levanta usted la pierna y si hay dolor es un signo de la serie positivo. Estamos hablando de la compresión radicular. Y se hace la dorsiflexión del pie. Tienen que imaginarse, jóvenes, en esta lámina, la dorsiflexión del pie al levantar la pierna es el signo de Bowers, que también va a ser característico de una lumbociatalgia. La lumbociatalgia es expresión de la compromiso discal. Es importante que en esta parte nosotros tengamos, tanto en la radiografía como en la resonancia, los elementos de ayuda al diagnóstico que nos permiten clarificar la naturaleza del síndrome doloroso, ¿cierto? En la radiografía vemos una serie de osteocitos. Esta es una columna que está un tanto escoliótica y aquí observan ustedes la hernia discal. Paciente con cifosis, ¿cierto? Una cifosis marcada por compromiso de la columna vertebral. La escoliosis, que tiene su expresión también radiológica, generalmente por malas posturas o enfermedades de la niñez. Ven aquí un paciente con una espondilitis anquilosante en la cual la lordosis fisiológica lumbar se ha perdido, es una columna rígida, ¿cierto? Y hay en la radiografía una expresión característica que es la fusión de las vértebras y da una columna intraabdominal, ¿cierto? Jóvenes, no todo dolor lumbar es mecánico, no todo dolor lumbar es por artrosis. Uno tiene que buscar en el diagnóstico diferencial si pueden haber dolores por metástasis, ¿no? Y ojo, el cáncer de próstata es una de las metástasis que da mucha frecuencia. Y aquí me detengo 30 segundos. Uno va aprendiendo, jóvenes, con la práctica. Venía un señor de más o menos unos 60 años. Doctor, me he puesto todos los antiinflamatorios. En ampollas me he tomado todos los antiinflamatorios, en cápsulas me he puesto todas las cremas y sigo con dolor. Vengo para que usted me dé algo más potente. Y estaba insinuando un narcótico. Pero ya, es raro, no le calma con todos los analgésicos, todos los antiinflamatorios. Señor, ¿le han tomado una evaluación? Sí, doctor, me tocan acá, me dicen que es la artrosis. El señor tenía una próstata grande, dura, tenía un dolor muy severo y tenía una placa con una metástasis. La pregunta es que no somos capaces de diagnosticar una lumbalgia, diferenciarla entre mecánica e inflamatoria y evaluar y tomar un diagnóstico. Jóvenes, la semiología es el arte de anamnesis, examen clínico. ¿Para qué? Para hacer diagnósticos presuntivos y que implanten trabajo diagnóstico definitivo. Esa es una situación que vamos aprendiendo. Usted tiene que hacer un buen diagnóstico, hacer una buena anamnesis, examen clínico, una radiografía y darle el diagnóstico que corresponde. Si no, no vamos a llegar a diagnósticos diferenciales adecuados. También el mieloma múltiple es una enfermedad que le puede dar dolores, ¿cierto? Dejemos un poquito la columna. Vamos a la articulación temporomandibular. Son generalmente personas jóvenes que dicen, doctor, cuando me río o abro la boca o como una parrillada, un pan grande, me duele acá. Y muchas veces son causas de dolor de cabeza, son causas de estado de depresión y a la gente no quiere comer, tiene miedo. Entonces, si usted evalúa la articulación temporomandibular, ¿cierto? Le dice al paciente que abra la boca y encuentre un chasquido o una asimetría, usted puede diagnosticar una disfunción de la articulación temporomandibular, tomarle una radiografía y tanto con el cirujano maxilofacial o el ortodoncista ponerle una prótesis para poder solucionar este tema, ¿cierto?, de la disfunción de la articulación temporomandibular. El paciente puede tener dolor, puede percibir su crujido, dificultad para la masticación y problemas en la apertura mandibular. El hombro es una de las articulaciones importantes. Hay que observar la simetría y el desarrollo de masas, evaluar puntos dolorosos en la articulación acromioclavicular y glenohumeral y evaluar sus movimientos.
flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, flexión, abducción. Y como se ve en esta laminita, ¿cierto? Los movimientos, le dirá al paciente, señor, haga un movimiento de flexión, extensión, circunducción, ¿no es cierto? Y lo que se acerca a la línea media, abducción, y lo que se aleja, abducción, ¿cierto? Entonces hay que examinar si el paciente viene con un problema de dolor, podrá tener una limitación. Y el gran síndrome doloroso, la omalgia, un hombro doloroso, puede ser causada por una afección periarticular, una tendinitis calcificante, una tendinitis vital, una bursitis. Puede haber afección acromioclavicular, una artrosis, artritis, problemas de algo, neurodistrofia, puede haber afectación glenohumeral, capsulitis retráctil, artritis, artrosis, que usted debe examinar, evaluar y tener en consideración estos diagnósticos, ¿cierto? Nos va a ayudar mucho la radiología a encontrar zonas calcificadas, la ecografía en encontrar, ¿no es cierto?, inflamación a nivel de tendones o también depósitos cálcicos. Cuando tengamos una articulación tumefacta, es decir, inflamada, con sospecha de derrame, ¿cierto?, articular, hay que hacer la artrocentesis y la artroscopía si hubiera necesidad. Obviamente usted lo enviará al traumatólogo o al reumatólogo para que se haga el procedimiento. En algunas clínicas de medicina interna se hace la artrocentesis. Este es un capítulo importante, jóvenes. Todo lo que haya que punzar, se punza. Todo lo que haya que biopsiar, se biopsia. A veces uno dice, no, pobrecito, le va a causar más dolor. No, usted puede tener en este hombro doloroso una tumefacción y puede tener una artritis séptica. Hay que, si encuentra líquido articular, hacer la artrocentesis y, si hay necesidad, porque se puede dañar el manguito del rotador, ¿no es cierto?, hacer la artroscopia. Jóvenes, ¿qué va a pasar con esta gente que todo el día tiene que hacer miles de veces esto? Tiene que acomodar las cajas, tiene que acomodar los paquetes. Va a dañar su hombro, va a dañar su bursa, va a dañar sus tendones, ¿no es cierto? Y cuando llega a su casa no puede peinarse bien, no puede ponerse la ropa. Usted sospechará un daño del manguito del rotador, clínica, ecografía, una resonancia y se dará probablemente el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener en cuenta esa posibilidad. El codo es otra articulación en la cual uno debe inspeccionar, evaluar si hay una deformación, si hay un derrame articular, tapar los puntos dolorosos. La epicondilitis externa en los tenistas, por ejemplo, el codo del tenista, cuando hay daño o dolor en el epicóndilo medial o el codo del golfista o lanzador de béisbol, evaluar la posibilidad de la bursitis. Y evaluar por rasgos de movilidad, flexión, extensión, pronación y supinación. Evaluaremos si hay dolor en el epicóndilo externo, evaluaremos si hay a nivel del codo alguna tumefacción, ¿no es cierto? Hay una bursa que con alguna frecuencia se puede inflamar, podemos tener gota, podemos tener psoriasis, podemos tener un hematoma posterior al trauma, etc. Aquí, ¿no es cierto?, en el codo pueden asentarse nódulos reumatoideos también, ¿no es cierto? Acá puede haber también acumulación de ácido úrico, pueden ponerse los copos, eso es en menor proporción. En la muñeca. En la muñeca tenemos que observar si hay tumefacción o signos inflamatorios. Y aquí me detengo un momentito. Todos manejamos computadora, ¿verdad? Todos manejamos el mouse. ¿Qué pasa a las secretarias cuando manejan mucho la computadora? Les da tendinitis de la mano, ¿cierto? Y algunas veces van a venir los pacientes y le van a decir, doctor, me duele la muñeca. Y muchas veces siento como una correntada. Ah, ¿qué pasa por ahí? Pasa el nervio mediano. Hay una patología muy común que hay que estar en la capacidad, que es el síndrome del túnel del carpo. Y hay dos datos semiológicos interesantes, que es el signo de Tinel, ¿no es cierto? ¿Ya? En la cual, en el signo de Tinel hay sensación de hormigueo o de corriente cuando se percute la palma de la muñeca.
y el signo de Fallen cuando se flexiona la muñeca por 30 segundos. Cuando un paciente tiene un dolor a nivel de la muñeca y parestesias en la mano por distribución de fuerza, usted va a evaluar, señor, abra los brazos, haga su movimiento de flexión, extensión, rotación interna, rotación externa. Pero cuando el paciente le dice que tiene ardor en la mano y usted percute la palma y sale como corriente, es un signo de Tinel positivo. Cuando el paciente, ¿cierto?, hiperflexiona las muñecas, genera una elongación del nervio mediano y hay parestesia, será el signo de Fallen positivo. Revisen estos dos jóvenes porque es interesante. En el sur del carpo, por acá pasa el nervio mediano, uno percute el signo de Tinel y se produce la parestesia, y este es el signo de Fallen, ¿cierto? Hay una hiperflexión de las muñecas y se produce la parestesia. En las manos, jóvenes, ustedes que están haciendo semiología, en las manos se recoge mucha información. Por sus manos, ¿usted sabe a qué profesión se dedica o no? Vamos a ver a los mecánicos cómo tienen sus manos, ¿cierto? Claro. Uno puede tener una idea de qué enfermedad tiene por las manos, si está pálido, si tiene, ¿no?, ¿cierto?, deformidades articulares, etc. Pero en la mano hay que evaluar las articulaciones metacarpofalánquicas, las interfalángicas proximales, las interfalángicas distales, y es importante, sobre todo en la patología reumatológica, evaluar el aumento del volumen, la deformación articular, los músculos interóseos, y observamos cómo acá hay una desviación genital en la artritis reumatoide, la mano de botonero también, ¿cierto?, que nos va a orientar manos que tienen secuela de sinovitis en artritis reumatoide. También la artrosis tiene sus características a nivel de manos. Los nódulos de Everden, los nódulos de Bouchard, ¿cierto?, y cuando se producen en la articulación interfalángica, ¿cierto?, medial, los nódulos de Bouchard, los nódulos de Everden, cuando son las interfalángicas distales, obviamente ya nos estará indicando la presencia de componente de artrosis. Acá teníamos unas láminas, por favor véanlos ustedes en casa, de artritis reumatoide, ¿no? También vemos acá un dedo con una sinovitis. Si es un paciente que tiene ingesta de carne, ingesta de vino y de glicemia, y después de una parrillada empieza y tiene un monoartritis inflamatoria, usted puede pensar en gota, ¿cierto? Ahí está. También hay que evaluar los gangliones, sobre todo ahora que la gente va a hacer deporte y muchas veces haces un esfuerzo muy brusco y sale como un tumorcito blanco, ¿no?, un ganglión. Eso lo vamos a tener que ir evaluando y aprendiendo. En la cadera es importante reconocer la prominencia o centrocante mayor y recordar que a nivel de la cadera existen tres causas. La cadera puede doler por artrosis, desgaste, ¿no es cierto?, del cartílago a nivel del acetábulo, o también por inflamación de las bursas. Recordar que existen las bursas. En el examen de cadera el paciente está acostado, hay que palpar, ¿no?, las prominencias óseas, las bursas, y pedirle que realice y ayudarlo movimientos de flexión, abducción, rotación interna y rotación externa, más o menos como, ¿no?, pueda evaluarse en estas láminas. Esto lo vamos a ver más en la práctica. Y es importante, jóvenes, que la coxalgia por artrosis, por desgaste de la articulación, es un dolor que se manifiesta más a nivel de la ingle. Uno diría, pero me debería doler acá. Sí, te duele acá, a nivel de la ingle. Pero cuando hay dolor en la zona trocanteria, generalmente ya no es por artrosis, sino por una bursitis trocanteria. Cuando hay dolor en la región del glúteo de la nalga, probablemente haya una afección de la articulación sacroiliaca o bursitis isquio. Pero lo importante es que tras un síndrome doloroso local, una
coxalgia, uno tendrá que evaluar si el paciente tiene una coxoartrosis. Persona mayor, persona que ha subido y bajado escaleras siempre, tiene una artrosis, un desgaste. Pero si es un paciente que es un bus, un paracaidista, puede tener, es joven, no artrosis, sino una osteonecrosis, o necrosis vascular de la cadera. Si es una persona joven, puede tener enfermedad de Payet, puede haber una infiltración de plaza. Y en el caso de bursitis y tendinitis, buscar factores mecánicos que puedan explicar esto. Con lo que les quiero decir, jóvenes, es que tras el dolor y su semiología hay que buscar la causa. La radiografía nos puede ayudar a ver acá el desgaste de esta articulación. Acá ven esta poca vascularización de la cabeza del fémur con su deformación correspondiente a la osteoporosis avascular. Y esto se da, por ejemplo, en buzos que hacen inmersión y, digamos, salida a la superficie de manera muy brusca. Paracaidistas también. Fractura de cadera. Es muy probable, jóvenes, sobre todo los que tenemos familiares, estamos en una emergencia, viene el paciente, se ha caído la abuelita y se golpeó la cadera. No puede moverse, tiene un dolor muy intenso. ¿Qué observan acá? A ver, sean buena gente. Hay acortamiento del miembro y rotación externa. Cuando usted ve a alguien que tiene una coxalgia aguda, posterior a una caída, con acortamiento del miembro y rotación externa, estamos frente a una sospecha clínica de una fractura de cadera. Toda fractura de cadera, hasta no demostrar lo contrario, debe ser adecuadamente diagnosticada y, si no hay ninguna contraindicación, hay que tratar de operarlo, ponerle una osteosíntesis, una prótesis. De lo contrario, va a postrar al adulto mayor y tenemos el riesgo que se vaya a complicar. Fractura intertrocantella. Cuando vayan a hacer pediatría, ¿qué observan acá en este bebé? Asimetría de los pliegues, tiene una displasia congénita del talón. ¿Cierto? Tiene una displasia. ¿Y cómo se da? Semiológicamente, no se olvide, ¿ya? Si usted tiene un bebé que ayuda a cambiar a la mamá, al papá, y encuentra que hay asimetría de los pliegues, hacen la maniobra de cadera, no hay enganche, en realidad el acetábulo, el paciente puede tener, en este caso los niños, displasia congénita. La rodilla es otra articulación importante, ¿no es cierto? Hay puntos anatómicos de referencia, la filosidad tibial, los códigos tibial y lateral, la cabeza del peroné. Y la rodilla puede no solamente ser afecto de inflamación del cartílago, sino también de los ligamentos, los meniscos, la rótula, el tendón. Acá ustedes jóvenes, muchos son deportistas, ¿no es cierto? Probablemente vayan a tener algunas actividades de vóley, el fútbol, ¿no es cierto? El golf, tenis, etc. Van a sufrir muchas veces de esto, y la rodilla es un órgano, una articulación muy interesante, porque no solamente se puede hallar la rótula, ¿no es cierto?, el cartílago, la artrosis, sino también los ligamentos, los meniscos, ¿no es cierto?, los deportistas. En el examen de rodilla es interesante, jóvenes, que hay personas que tienen una rodilla como vaquero. Entonces ya tú ves que esta rodilla de vaquero, usted ya no la va a llamar chueco o chueca, ¿no? Sino el paciente tiene un genu varo tipo jinete, ¿no es cierto? O habrá un genu vago cuando tiene las rodillas unidas y las piernas separadas. Son trastornos que se van a dar, que usted tiene que conocer para hacer el diagnóstico de la inflamación correspondiente. A nivel de la rodilla hay que palpar la rodilla para derrame articular. ¿Quién de nosotros no ha tenido una caída de rodilla y se raspa todo y en algunos casos se puede hinchar y en la familia se tiene un derrame articular? ¿Cierto? Jóvenes, para saber si hay o no derrame articular, hay dos signos semiológicos que deben conocer, que son el signo del témpano, se comprime la rótula con ambos índices, y si hay como un rebote es que y también el signo de la ola. Con el dorso de la mano se comprime el fondo del saco de una rodilla y se observa el agotamiento contralateral. Practiquen esto. Y acá 30 segundos más.
Tuvimos un paciente que tenía una monoartritis de rodilla, dolor en la rodilla. ¿Desde cuándo? Hace 2 semanas. Se había caído, la rodilla se puso dolorosa, tumefacta, piel caliente. Es dolor mecánico y dolor inflamatorio. Señor, cuando usted se ponía a descansar, ¿descansaba bien? No, descansaba bien mal. Le dolía más. Dolor. Muy bien, y el señor comenzó a tener mayor dificultad, le daban antiinflamatorios, y un dato importante, comenzó a hacer fiebre. Monoartritis con fiebre, monoartritis inflamatoria, probablemente infecciosa. Fue a 3 hospitales, todos metamizol, antiinflamatorios. Vuelve al reumatólogo, como nunca existe en los hospitales. Ojalá en la época que ustedes sean médicos las cosas cambian. ¿Cuál era la conducta, jóvenes? Cuando hay líquido, hay que evaluarlo bien. ¿Tenía témpano positivo? Sí tenía témpano positivo. ¿Tenía oleada positivo? Sí tenía oleada positivo. Cuando usted le dice tengo una monoartritis con témpano y oleada positivo, ¿qué estamos diciendo que hay? Líquido. Y cuando hay líquido, ¿qué hay que hacer? ¿Qué estamos aprendiendo que hay que hacer? Punzarlo. ¿Cómo se llama la punción? Usted tiene que ser elegante. Artrocentesis. Por eso que te voy a sacar líquido. No. Voy a hacer una artrocentesis. ¿Por qué? Este pobre hombre terminó con antibióticos y terminó con la rodilla controlada. Era una artritis séptica que no le hicieron el diagnóstico. La bacteria, el estafilococo, se comió el cartílago. El hombre, después de tanto esfuerzo, tanto antibiótico, quedó curado, sí, pero con una artrodesis. Y el hombre era taxista. Lo pregunto, es que no hemos aprendido que una monoartritis con témpano positivo y con oleada, que donde hay líquido hay que hacer una artrocentesis. Hay que hacerlo. Y esas son las cosas que ustedes jóvenes deben aprender. Témpano positivo, oleada, sinónimo de sacar líquido, artro. ¿De acuerdo? Hay que evaluar al paciente, movimientos de rodilla, inflexión y extensión. También hay que evaluar la estabilidad de la rodilla, sobre todo en jugadores, ¿no es cierto?, deportistas. El signo del bostezo indica el daño de los ligamentos laterales. Si usted trata de mover la pierna de manera lateral y si tiene una pequeña abertura es que los ligamentos laterales están laxos. Y el signo del cajón, el paciente tiene su rodilla semiflexionada y usted trata de jalarlo. Si jala es que los ligamentos cruzados pueden estar alterados. Ahora se hace mucha medicina del deporte. Ojalá alguno de ustedes se dedique a eso. Hay gente muy valiosa que va a aportar necesidad. Causas de gonalgia. La principal causa de gonalgia ya no es dolor de rodilla, no. Gonalgia es la traumática. Es la traumática, seguida por patología no traumática como la artrosis, los quistes de meniscos, los quistes explíteos, la osteocondritis disecante, la osteonetrosis del cóndilo, pasando por patología de la sinovial como sinovitis binodular, la osteochondrosis, tumores sinoviales, atrofia química. Hay patología infecciosa, enfermedades reactivas, enfermedad por cristales, reumática y patología periarticular. Es importante un buen examen clínico, un laboratorio y una artrocentesis en el caso de haber rodilla. La artrosis obviamente es la causa más frecuente de gonalgias. Generalmente se ve en gente mayor de 50 años, hay una rigidez menor de 30 minutos, puede haber crepitación al movimiento, dolor óseo con la presión, hipertrofia, ausencia de calor. Entonces, la artrosis de la rodilla, la gonartrosis, ¿es unilateral o bilateral por lo general? Como alguien decía, señora, su problema de la rodilla es por la edad. Oiga, pero ¿por qué si es una sola rodilla? Las 2 rodillas tienen la misma edad. Cuando es artrosis es bilateral. Acuérdense, cuando es artrosis es bilateral. Lo que es unilateral, con mucho cuidado, puede ser inflamatorio o infeccioso.
La radiografía es el mejor aliado para observar, ¿no es cierto?, el desgaste acá en el espacio interarticular, y acá con la resonancia se complementa el diagnóstico. Además, se observará el daño de meniscos o de ligamentos. Hay bursitis también suprapatelar, infrapatelar, puede haber patología neurológica que puede dar deformidad en la rodilla, como la rodilla tabética. La radiografía y la resonancia nos ayudan, y cuando haya derrame, jóvenes, esto quiero que por favor siempre lo tengan presente, hacer una artrocentesis y en algunos casos una artroscopía para definir el diagnóstico. Si el dolor de la rodilla es por un problema de artrosis, de ligamentos, de meniscos, muchas veces con la radiografía y resonancia sigue el diagnóstico, y la artrocentesis es cuando hay derrame, y la artroscopía cuando hay necesidad de intervención para la reparación. El pie y el tobillo también son articulaciones que pueden tener patología. El pie plano, cuando el arco longitudinal está caído; el pie cabo, cuando hay una exageración de este arco longitudinal; el juanete, cuando hay un arco valgo, los dedos de martillo, o las callosidades. Hay que evaluar también los movimientos del tobillo de flexión, extensión, inversión y liberación subtalar. Y hay muchas causas, y aquí me detengo 30 segundos. Cuando alguien tiene dolor en el pie, usted va a ser médico, ¿no es cierto? Todos van a ser médicos, ¿no? Creo que sí. O van a decir, antiinflamatorio, llamen un médico. Usted va a tener que hacer diagnóstico. ¿Por qué le duele a la abuelita sus pies? Callos, pie semiplano, fasciitis plantar, necrosis avascular de uno de los metatarsianos, espolón calcáneo. Tenemos que hacer diagnóstico. ¿Cuál es el tipo de dolor? ¿Qué te dice tu radiografía? ¿Qué te dice tu ecografía? ¿Qué te dice tu resonancia magnética? Porque joven, yo ya no soy joven, yo soy mayor. Y cuando viene y me consulta, me dice, mire doctor, quiero que usted, como ya es un poco mayor, me explique por qué me duele el pie. Claro, es mejor ver pues, pacientes con infartos, con lupus, pero me duele el pie. Me han dicho que usted es geriatra. La gente cuida sus manos, manicure, pedicure, pero los pies te puede doler porque tienes una herida, tienes un callo, tienes un pie plano. ¿Ustedes saben diagnosticar pie plano o no? Para diagnosticar, para eso se está estudiando. Miren acá el pie, y ustedes van a hacer una prueba en sus casas, ¿de acuerdo? Párense en una superficie normal y vean más o menos así. Pie cabo y pie plano. Ahora, no es que uno sea un genio. La vez pasada una señora me dice, doctor, me duelen las piernas acá, lateral. Me duele cada vez que estoy parado, acá me duele. Me cansan las piernas. ¿Qué le digo? Que tiene artrosis, tiene 30 años. ¿Qué le digo? Que tiene varices, pero no tiene venas. Y la gente ahora lee por internet, ojo, ya no estamos, ya no le puedes contar lo que tú creas. Me lucí, como tengo que hacer esta clase, señora, un papel en blanco, a ver, quítese las medias y los zapatos. Queda así su pie. ¿Es una silueta de pie normal? No. Señora, usted tiene un pie semiplano. A mi edad, señora, a su edad, pues. Mandamos a hacer plantillas, mejoró, y la señora ya no tiene ese dolor. Entonces, tenemos que aprender cuáles son las patologías, cómo se diagnostican, qué problemas pueden haber alrededor. Es muy probable que muchos de ustedes puedan tener pie cabo. El pie cabo, el pie varo, esto lo van a ver ustedes en pediatría. El anus valgo, ¿no es cierto? Que ven ustedes ahí esta tremenda deformidad, ¿no es cierto? El primer dedo está prácticamente conectado hacia la media, el anus valgo cuando hay una desviación del primer dedo hacia adentro. O sea, yo sé que ustedes tienen visión de rayos X. Este es un pie y aquí está rojito. ¿Cómo se llama esto? Podagra. La podagra. La podagra es sinónimo de una gota
es una artropatía por depósito de microcristales de ácido úrico, ¿cierto? Bien, jóvenes, voy a terminar rápido porque creo que ya estamos en el tiempo, ¿ya? Examinen a sus pacientes su columna cervical, dorsal y lumbar. Examinen su articulación temporomaxilar, examinen su hombro, su codo, su muñeca, sus dedos, su cadera, sus rodillas, sus tobillos, movimientos de flexión, extensión, ¿no es cierto? Movimientos de aducción, abducción en la mano, pronación, supinación. Muy bien. Los síndromes dolorosos pueden ser por patología traumática. Usted puede dolerle el codo porque se ha golpeado el codo. Puede haber una patología degenerativa por artrosis. Puede haber una patología inflamatoria, una artritis. Puede haber una patología infecciosa. Una infección por estafilococo, una, ¿no es cierto?, bursitis infecciosa, una gonalgia infecciosa, tumoral y vascular. ¿De acuerdo? Y los síndromes que tenemos que evaluar son la umalgia. Umalgia es cuando hay dolor de hombro, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, coxalgia, gonalgia, talalgia, monoartritis y poliartritis. Es importante tener en cuenta esto. Hablamos de monoartritis cuando hay inflamación de una sola articulación, aguda menos de 6 semanas, crónica más de 6 semanas. Las monoartritis más frecuentes que van a revisar son las cuando hay depósito de microcristales, gota condrocalcinosis. ¿Cómo diferencio entre una monoartritis por microcristal o de una monoartritis séptica? La séptica, el paciente está infectado, tiene fiebre, tiene leucocitosis y cuando hago la punción tendrá polimorfo nuclear y se tendrá pus. ¿De acuerdo? Pueden haber artritis reactivas. Hay pacientes que tienen infecciones por salmonella, shigella, yersinia, clamidia que después de algunas semanas hacen dolor articular. Monoartritis reactiva a cuadro infeccioso, también artritis inflamatoria. Es importante, jóvenes, el líquido sinovial. Es importante. Yo puedo tener una caída, me golpeo la rodilla y puedo tener un derrame articular postraumático, pero no es virulento, no tiene que ser virulento, será en el mejor de los casos inflamatorio. Tiene usted que evaluar la característica, el color. Si es un líquido espeso, blanquecino, tiene masa purulenta. Si es muy opaco, si no tiene viscosidad, si no forma un buen coágulo de leucocitos, tiene muchos leucocitos, 50.000 o más, y tiene más de 90 polimorfos nucleares, es un paciente con una monoartritis séptica. ¿De acuerdo? Entonces estoy poniendo los dos extremos. Si el paciente tiene un líquido amarillo, transparente, viscoso, con buen coágulo, con menos de 200 leucocitos, con menos del 25% de polimorfos nucleares y glucosa normal, será un líquido sinovial normal. Y usted tiene que saber esta tablita doble resaltadora acá, chicos. Pero si yo tengo un líquido, ya no es amarillo, es blanco, ya no es transparente, es opaco, ya no tiene viscosidad, es más bien muy diluido, ya no forma un buen coágulo, mal coágulo, tiene más de 50.000, ¿no es cierto?, células con 90% de polimorfos nucleares, una glucosa muy disminuida, el otro extremo es que sea un líquido séptico. Las características del líquido inflamatorio son xantocórico, opaco, con viscosidad disminuida de 2000 a células, ¿no es cierto?, 70% de polimorfos nucleares. Pregunta, ¿en el inflamatorio habrá gérmenes? No, ¿en el inflamatorio habrá un gran positivo? No. Basta que haya un germen, que el gran sea positivo, ya eso es infeccioso. ¿Y quiénes están implicados en la monoartritis séptica? Los estafilococcos. Monoartritis, una articulación, poliartritis, 3 articulaciones, perdón, oligoartritis, 3 articulaciones, poliartritis, de inflamación de 4 más articulaciones. Generalmente las poliartritis no tienen síntomas agudos en sus primeras fases. Por ejemplo, es frecuente la poliartritis, la espondiloartropatía,
poliartritis por gonococo en los varones, ¿no? En la espondiloartropatía anquilosante. En las mujeres, ¿no es cierto?, son frecuentes las artritis reumatoides, las enfermedades sistémicas. Los virus pueden dar poliartritis también, la infección por el parvovirus B19, la hepatitis B, la hepatitis C, ¿no es cierto?, algunas otras enfermedades reumáticas como lupus, etc. Jóvenes, es importante, miren, cómo los virus pueden dar poliartritis infecciosa, parvovirus, hepatitis B, hepatitis C, rubiola, virus del Epstein-Barr, coronavirus, VIH, artritis bacterianas, gonocócicas y no gonocócicas, artropatías por cristales dentro del grupo inflamatorio, cristales de urato monomórfico, fosfato de calcio, cristales de hidroxiapatita. Las poliartritis ya crónicas, tenemos la característica de la artritis reumatoide, el lupus, artropatías asociadas a esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, dermatopolitositis, enfermedades del tejido conectivo, cristales, etc. Y esto para mí es uno de los aspectos más importantes. Artritis y artrosis. La artritis es una enfermedad autoinmune, la artrosis es una enfermedad degenerativa. En la artritis hay un dolor ¿de qué tipo? Inflamatorio o mecánico. Inflamatorio. En la artrosis hay un dolor de tipo mecánico. En la artritis, cuando el paciente está en reposo, ¿duele más, duele menos? Duele más. Inflamatorio. En la artrosis, cuando el paciente descansa, duele menos. En la artritis hay actividad inflamatoria, hay proteína C reactiva y velocidad elevada, ¿sí o no? Sí. En la artrosis, no. La velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva son bajos, ¿no es cierto? Entonces, ¿podrá usted diferenciar entre una artritis y una artrosis? Nódulos de Everdeen, nódulos de Bouchard son en artrosis. Manos en ráfaga, manos de botonero en artritis. Entonces, es importante también doble resaltador a esta lámina. Es importante que el laboratorio nos va a ayudar también. Cuando hay leucocitosis será inflamatorio o infeccioso. Cuando la velocidad de sedimentación esté elevada y la proteína C reactiva esté elevada, será inflamatorio o infeccioso. Ojo, las artrosis, los problemas mecánicos, traumáticos, no deben dar velocidad, proteína C reactiva ni leucocitos elevados. Será importante el estudio citoquímico y bacteriológico del líquido sinovial si hay derrames, ¿cierto? Un líquido sinovial, ojo, turbio, con coágulo de fibrina positivo, viscosidad disminuida, pobre coágulo de mucina, aumento de proteínas y leucocitos superior a 2000, es inflamatorio. Si es más de 50.000 y más del 90% de polimorfos nucleares, ya es purulento, es séptico, ¿cierto? Es importante también los marcadores inmunológicos, si sospechas artritis reumatoide, el factor reumatoide, los anticuerpos anticíclicos determinados, los anticuerpos antinucleares. Este es un capítulo que no lo vamos a describir, pero las enfermedades relacionadas a huesos pueden ser congénitas o adquiridas. Las adquiridas, la más frecuente es la osteoporosis, por ejemplo, eso lo vamos a ver en práctica, osteomalacia, hiperparathyroidismo, distrofia renal, osteopatías infecciosas, ¿no? Las famosas osteomielitis, las osteopatías neoplásicas, primarias o secundarias, y enfermedades definitivas. Caso 1 es un varón de 56 años, se cae en un jardín y se golpea la rodilla derecha. Se origina una herida contusa que requiere ser suturada, o sea, ha habido exposición. Luego de 4 semanas acude al consultorio a presentar dolor y tubefacción progresiva de la pierna derecha y fiebre. Se cae, tiene un golpe, tiene una herida, se produce una monoartritis. ¿De qué tipo? Infecciosa. Y fiebre. ¿Qué maniobras semiológicas son para descartar derrame pleural? Dirá derrame pleural. ¿Qué maniobras? ¿Cómo se llama? Oleada ahí. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es una monoartritis inflamatoria, probablemente infecciosa. ¿Por qué hablo de infecciosa? Por la fiebre. Porque tiene fiebre.
Hablo de probablemente. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Tumefacción progresiva de la pierna derecha, con signo de oleada positivo. Hago una artrocentesis. ¿Qué características del líquido sinovial? Purulento, ¿cierto? Entonces, en este caso clínico, jóvenes, hay un signo de témpano y signo de la oleada positiva. Estaríamos frente a una monoartritis inflamatoria infecciosa. El hemograma, la radiografía, la ecografía, la artrocentesis me van a ayudar a diagnóstico. Y si encuentro un líquido sinovial con viscosidad disminuida, opaco, purulento, con más de 50.000 leucocitos, 90% de polimorfos nucleares y glucosa disminuida, ¿cuál es el diagnóstico? Monoartritis de rodilla, ¿cierto? Caso 2, mujer de 35 años. Acude a consulta por dolor y rigidez creciente en sus dedos y muñecas por más de 30 minutos de hace más de 3 meses. Tiene dolores en los dedos, rigidez por más de 3 meses. Además, astenia, hay un compromiso sistémico. Paciente pálida, articulaciones interfalángicas de ambos, hinchazón, eso se llama sinovitis, dolorosa bilateral y simétrica. La paciente mostraba movimientos normales y el resto de la exploración física ninguna alteración. ¿Qué elementos semiológicos revelan la existencia de actividad inflamatoria? ¿Por qué puedo pensar que es inflamatoria? Porque amanecía con el dolor y la rigidez. Dolor y rigidez. Segundo, esto es una monoartritis, una poliartritis. Es una poliartritis, ¿cierto? Esta es una paciente con poliartralgias, con sinovitis y rigidez mandibular. ¿Por qué sinovitis? Porque amanecían los dedos hinchados y dolorosos. Tipo artritis reumatoide porque se da en la gente, mujeres, edad media, es una poliartropatía simétrica con rigidez más de 30 minutos. En el laboratorio, ¿qué pido? Pido un hemograma y encuentro velocidad, porque se reactiva y elevada, y si soy más acucioso, un factor reumatoide y unos péptidos cíclicos inclinados. Y si completo mis criterios de poliartritis simétrica, de compromiso interfalángico, con sinovitis, con rigidez matinal, en una paciente que tiene síntomas sistémicos, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación, puedo estar frente a un paciente con artritis. Nunca olvidar, acá sí chicos pongan su grabadora mental, ya así a full. La historia clínica es de primer orden para el diagnóstico diferencial de las artropatías. ¿Dónde empezó el dolor? ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Qué más pasó? ¿Qué otro síntoma y signo tiene? 2. Semiológicamente siempre hay que diferenciar entre dolor mecánico y dolor inflamatorio. El dolor inflamatorio calma con el reposo. No, aumenta con el reposo. En toda monoartritis inflamatoria con derrame articular, ¿qué van a hacer ustedes? Homenaje a mi pobre paciente taxista que se quedó 3 hospitales y nadie hizo la artrocentesis. Ante la elevación de la velocidad de sedimentación y proteína C reactiva, descartar qué cosa, enfermedad reumatológica, inmunológica o infecciosa. Clínicamente es una artropatía mecánica, velocidad de sedimentación y proteína C reactiva baja, es un mecánico degenerativo. La ecografía de partes blandas es de mucha utilidad en el diagnóstico de las afecciones reumáticas de partes blandas. Si tengo un dolor en el hombro y mi ecografía me habla de una sinovitis, de una bursitis, estoy confirmando, ¿cierto? La resonancia magnética nuclear es de mucha utilidad en la columna vertebral, cadera, rodilla y hombro, ¿no? Pero ojo, usted no le va a pedir una resonancia a la primera persona que viene por un dolor de rodilla, ¿no es cierto? ¿O sí le va a pedir? No le van a pedir. Claro. No le van a pedir. ¿Por qué no? Primero tienen que hacer no? una evaluación semiológica. ¿Por qué no? Jóvenes, esta es una clase muy amplia. De todas maneras, agradezco mucho su atención. Lamento que todos hayamos tenido que ver azul. Ya estoy un poco mareado. Les agradezco su atención.